Bien, pues vamos a continuar entonces con la segunda parte de nuestra clase. Perdón, ¿alguien me hablaba? Ok, bueno, creo que no. Ok, bueno, entonces estábamos hablando sobre el racionalismo, sobre qué era la parte en cómo nosotros entendemos las cosas para poder dar origen al conocimiento. Entonces, era lo que hablábamos de la generación espontánea, donde no podíamos creer que hubieran personas que de pronto creyeran que al poner ropa sucia con semillas y comida en descomposición aparecieran de pronto ratones. Pero bueno, llegó el racionalismo y pues evidentemente ya no tendríamos ese tipo de ideas tan absurdas a fin de considerar el origen del conocimiento. Ahora, otro que tenemos es el famoso empirismo. En el empirismo, como tal, la definición es un poco compleja, pero les voy a poner una imagen para que podamos entender qué es lo que está pasando. En la parte del empirismo, y déjenme ponerlo así, empirismo, ok. El empirismo se refiere a la manera en cómo da origen el conocimiento basándose exclusivamente en la experiencia, tanto que se haya manifestado a nivel sensorial, por eso hablamos con respecto a la parte de nuestros sentidos, pero también a la experiencia vivida. Es decir, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado cuando nos dicen los amigos, ah, ¿por qué no tomas? No, es que no me gusta. ¿Y cómo sabes si no te gusta si no lo has probado? Nos están incitando al empirismo, es decir, que nosotros mediante nuestra propia experiencia vivamos dicha oportunidad y sobre eso establezcamos si es que sí o no nos gusta algo. Entonces, evidentemente, en eso se basa el empirismo, a través de cierta experiencia aprendida y se cree o se considera que si nosotros no tenemos dicha experiencia, nuestro conocimiento es muy poco o muy vago con respecto a dicho conocimiento. Entonces, en este sentido, por ejemplo, si hablamos del amor, vamos a suponer, entonces quizás alguien que de pronto tenga una relación estable nos podría hablar cosas positivas del amor. Por el contrario, alguien que de pronto haya sufrido demasiadas decepciones o que los engañaron, etcétera, muchas situaciones, evidentemente su percepción del amor es un poquito diferente a la persona que tiene una relación estable. Entonces, evidentemente hablamos de dichas experiencias, pero algo que quiero dar a entender aquí es que el conocimiento da origen, pero desde perspectivas distintas. Y entonces, cuando hablamos de la posibilidad del conocimiento, implica que lo vamos a manejar con el mismo criticismo, es decir, que en el criticismo nuevamente nos limitamos, pero es a través de ciertas limitaciones que tenemos. Pero no solamente el criticismo está enfocado en la parte en cómo se aprende o da origen el conocimiento, sino también entra en juego la parte de lo que habíamos mencionado. A ver, déjenme para que no se me pierdan los nombres. Entra la otra parte de la posibilidad del conocimiento llamado relativismo. Es decir, evidentemente, si nos enfocamos en el ejemplo relacionado al amor, para dos personas distintas, una que tiene una relación estable y que el amor ha sido como lo más bonito que ha vivido, pero tenemos el caso contrario, ambas personas tienen razón, pero insisto, es desde a partir de su experiencia o a partir de su conocimiento. Entonces, el empirismo se basa radicalmente en la experiencia vivida a través de nuestros sentidos o bien a través de ciertas experiencias que tenemos. Entonces, aclaro, en este caso, no podríamos decir que es un origen del conocimiento malo, sino que va a depender o es muy relativo a la persona que le suceda o desde la perspectiva o situación que esté pasando. ¿Dudas hasta aquí con respecto al empirismo? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, aclaro, estos conceptos van a venir en el examen puestos desde la perspectiva de los ejemplos. Entonces, para que ustedes vean en qué se basa cada uno de ellos. Ok, vamos al siguiente, que es el intelectualismo. ¿A qué creen que se refiere?
intelectualismo. Ok, fíjense bien. Dice, definamos el intelectualismo. Para iniciar, el intelectualismo significa leer en el interior. Definición, el equilibrio entre el pensamiento y las experiencias para poder dar origen al conocimiento. Pensamiento, experiencias de la vida, y originan el conocimiento. Es decir, si bien es cierto, en el empirismo nos basamos en la experiencia. Entonces, si por ejemplo, vamos a suponer, ustedes dicen, no me gustan las matemáticas, evidentemente están basándose en el empirismo, porque fue a través de cierta experiencia que quizás, o ya sea que conocieron a alguien que les hizo que les gustara demasiado la matemática, o hubo alguien, en el caso contrario, que les hizo a que odiaran completamente la matemática. Pero si nos damos cuenta, el hecho de tener ciertas experiencias y que sean muy relativas de una persona a otra, como que no es muy justo, porque al final el hecho de que si de pronto yo digo, para mí las matemáticas son muy difíciles, si yo, por ejemplo, le digo a César, las matemáticas son muy difíciles y César me cree todo, entonces llegará un momento en que César también diga que las matemáticas también son difíciles sin que él haya vivido dicha experiencia. Entonces, aquí para contraposicionar o para contrarrestar esta parte, entra justamente el intelectualismo. Es decir, intelectualismo siempre lo vemos como, o nuestra connotación del mismo se basa en alguien, en algo o en alguien que es muy sobresaliente. Pero es cierto eso, pero más allá de que sea sobresaliente, se basa en cómo se equilibra el pensamiento con las experiencias de la vida. Es decir, que uno puede decir, ok, está bien, las matemáticas son difíciles, pero, aclaro, quizás porque no te las han sabido abordar de manera correcta. Entonces ahí entra el pensamiento, cambiamos un poco el chip y entonces originamos el conocimiento. Entonces, muchas veces en la parte y que ocurre muy, muy a menudo en ingeniería, es utilizar el intelectualismo, porque lo que hacemos es, ok, a ver, ¿quién no se acuerda de las derivadas? Entonces ahí damos como un repaso ligero de lo que eran las derivadas. Nos basamos justamente en el pensamiento que traen algunos de ustedes, puesto que luego dicen, no, no me gustaban, yo era muy malo, entonces decimos, no, espérate, tranquilo, no pasa nada, te vamos a ayudar a que sí lo hagas bien, a que lo formules bien, a que lo puedas reestructurar. Y entonces, como dice aquí, el nombre origina el conocimiento. ¿Dudas? No, profe, todo bien. ¿Ok? Ahora, si nos basamos en el ejemplo que vimos en nuestra sesión anterior relacionado, no, al de ahorita, con respecto al amor, quizás uno puede decir, sí, a mí me fue muy mal, pero no implica que, por ejemplo, a otros les vaya a ir mal igual que a mí. Entonces ahí estamos teniendo ya el equilibrio entre la experiencia que yo tengo versus el pensamiento. Entonces no estamos como satanizando un tema. ¿Mm? Ok, ¿dudas con el intelectualismo? No, profe. Ok, muy bien. Vamos con el último enfoque con respecto al origen del conocimiento, que en este caso es el apriorismo. Ujú. Ok, ok, fíjense bien. ¿Qué significa el apriorismo? Dice, ¿qué es? El apriorismo defiende que no se necesita directamente de la experiencia, es decir, es como, ahora sí lo que va en contra del empirismo. La observación o la investigación para que una cuestión concreta se establezca como verdadera o real, porque es algo que es sabido. Ejemplos, la mayéutica no, sí, es la mayéutica de Sócrates. En la mayéutica de Sócrates encontramos el apriorismo en su idea de que el conocimiento es algo inherente de la persona, que está en nosotros antes de nacer. Miren,
Eso es cierto hasta cierto punto. Ocurre lo mismo que el dogmatismo, y como yo les decía, no es que una sea mala u otra sea buena, pero si bien es cierto, el dogmatismo fue algo que hizo perder a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, justo porque hubieron muchas personas que creyeron en Hitler pensando que existía una raza pura, aunque científicamente no existen razas puras porque somos una mezcla de, y todo se da por la diversidad cultural. Entonces, al igual como lo manejé en la clase anterior con respecto al dogmatismo, en este caso vemos el apriorismo, donde nos dice que el conocimiento es algo inherente de la persona. Esto es verdadero, pero aquí yo les diría, desde mi opinión personal, les diría que sí necesitamos de la experiencia, porque nosotros, es como si nosotros pusiéramos a decirle o que nos dijera un niño, a ver, dinos qué piensas del amor. Pues evidentemente no nos va a decir nada o nos va a decir cosas relacionadas a su experiencia. Por ejemplo, en un niño, el amor es considerado como que me cuidan mis papás, me dan de comer, tengo mi cuarto solo, me compran lo que quiero y ellos así interpretan el amor, pero sabemos que ese tipo de opiniones no tienen fundamento porque implica otras cosas que pueda ser el amor. Ujú. Entonces, evidente, y aparte estamos desde la perspectiva de un amor relacionado a un amor en familiares, pero si nos enfocamos en el amor de una persona a otra, no podemos preguntarle a un niño directamente qué es el amor. Entonces, por esa razón, insisto, yo sí considero que el apriorismo no se debe de considerar como origen del conocimiento, pero bueno, se maneja como tal y lo vemos, pero insisto, yo sí considero que se necesita la experiencia, ujú, la observación o bien la investigación. Pero bueno, ok, aquí nos dice que, por ejemplo, nos dice el conocimiento es algo inherente a la persona que está en nosotros antes de nacer, es decir, que nos dicen que nosotros nacemos ya con el conocimiento, pero que nosotros lo vamos a ir descubriendo, supuestamente. Dice, la religión y las teorías ontológicas, la gente cree en un Dios sin una prueba o experiencia previa de su existencia. Así, se puede decir que se tiene fe en una divinidad a priori o antes de. Entonces, yo como les decía en la clase anterior, eso también va de la mano, no solamente con el dogmatismo, sino también con el escepticismo, puesto que son ideas que de pronto tenemos y que no hay una base o un sustento. ¿Cómo sabemos eso o en qué sentido lo manejamos? Bueno, miren, el detalle es el siguiente. Por ejemplo, como lo vieron, el 12 de diciembre fue un día especial porque fue el cumpleaños, por decirlo así, de una figura representativa para los mexicanos. Sin embargo, si nos ponemos a profundizar desde el contexto teórico, desde el contexto histórico y desde el contexto de la ciencia, no hay evidencia de pronto en que mm, exista como tal la parte de la Virgen María, pero sí es un icono representativo de nuestro país, justamente por la parte en que yo les decía la clase anterior. Si no hubiese sido por la conquista de los españoles, nosotros seríamos politeístas porque nosotros creíamos anteriormente, nuestros antepasados, relacionados al dios de la lluvia, al dios del sol, al dios de la muerte. Por eso nuestra cultura está muy diversificada, porque si bien es cierto, el hecho, aunque a veces le ponemos en las ofrendas, en el 1 de noviembre, ponemos nuestros santos, al final el que nosotros pongamos un camino con las flores de cempasúchil, eso es un ritual que hacían nuestros antepasados, indicando el camino al Mictlán, que era el lugar de los muertos. Entonces, noten cómo está todo tan mezclado que hay cosas que se tomaron de ciertas, o se adaptaron, creo que sería lo apropiado a decir, se adaptaron a fin de tener ya como una religión ya más enfocada en el mismo México. Entonces, ojo, por ejemplo, en México y en España también existen católicos. Entonces, en este sentido,
La religión católica aquí se maneja distinto a como es en España, a pesar de que tenemos el mismo idioma y tenemos supuestamente la misma religión, ¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta con respecto del a priorismo. Esto viene del griego a priori, es decir, de lo que es, de lo que nosotros nos dice o nos hacen creer, pero que no hay un fundamento como tal. Ujú. ¿Dudas? No, profe. Ok. Insisto, cualquier duda con toda confianza, díganme, ¿eh? Ok. Bueno, vamos entonces a continuar con la parte de la esencia del conocimiento. Ojo, ahorita yo les mencionaba sobre el hecho en que nosotros vamos combinando toda la parte tanto del origen como la posibilidad del conocimiento. Y eso es cierto, ¿por qué? Bueno, porque evidentemente todo lo que nosotros tenemos por conocimiento, pensemos ahora que va a ser Navidad. Por ejemplo, César, ¿tú cómo celebras la Navidad en tu casa? En mi casa, Ujú, bueno, el 24 de diciembre, ¿no? ujú, Bueno, en mi casa, pues la cena normal, pavo, algo de carnes frías, ensalada. Creo que es el día que se acuesta al niño en el nacimiento, ¿no? Realmente yo soy bastante malo para esto de las celebraciones. Yo sé que en diciembre en mi casa se hace la cena, se está con la familia. Y creo que se arrulla al niño y se pone en el nacimiento. ujú. Y por ejemplo, ¿por qué prefieren pavo? En mi casa toda la vida se ha hecho, se ha tenido la tradición de cenar pavo. Se ha intentado cambiar, o mi mamá ha intentado cambiarnos en diciembre a otra cosa, pero por decisión unánime siempre se come pavo. Ok. Y Sí, por es ejemplo, tradición. ajá, perdón, dime. No, le digo, es tradición desde mis abuelos, en la casa de mis abuelos se hacía, entonces Ajá, mi madre lo ha mantenido a lo largo de este tiempo. ok. Y de igual manera se consume el pavo el 31 de diciembre, Sí, en mi casa las dos fechas, hace las dos 24 y fechas. 31 es pavo relleno, Ujú, pero se puede hacer otra cosa, ¿no? Pero a fuerza, así como la Coca-Cola debe estar en todas las fiestas, ok, el pavo en mi casa es 24 y 31. Y ya se ok. anexan otras cosas, pierna, otras movidas, ¿no? ¿En dónde estás tú, por ejemplo? Yo soy de Veracruz, pero ahorita estoy viviendo en Tabasco porque aquí es donde trabajo, en Villahermoso. Ah, ok, ok, ok. Bueno, y por ejemplo, cuando dices que vas a casa de tu mamá, ¿ella es de Tamaulipas? No, es de Veracruz. No, no, no. Mi mamá es de Villahermosa, pero vive en Coatzacoalcos, en Veracruz. Entonces, yo Ajá. cuando la voy a ver, es a su casa. Ah, gracias, ok. Sí. Noten cómo, por ejemplo, porque yo soy de la Ciudad de México. Y si bien es cierto, se dice que es el pavo, al menos en mi familia, nunca se ha tenido como que, de hecho, ni nos gusta tanto el pavo. Sí, sí lo consumimos, pero no se nos hace como que un alimento como muy prioritario tanto en la cena de Navidad y también la cena de Año Nuevo. Incluso para nosotros lo más usual son los pozoles o bien los tamales en Ciudad de México. Qué curioso, ¿no? Ujú. También ¿cómo se llama esta hierba que hacen? Ah, romeros, cierto, Los también. romeritos. Ujú, Lo que pasa es de que el país, vivimos en un país tan extenso, con tantas tradiciones y con ujú, una cultura culinaria muy amplia que para cada región es distinto. Yo me supongo que lo del pavo es como lo del Turkey Day, ¿no? Que de Estados ujú, Unidos, o no sé, pero al menos en mi casa, o yo creo que más hacia el sureste, no sé ujú. cómo sea en Yucatán, pero al menos en esta parte de aquí se acostumbra o se tiene como tradición comer pavo relleno las noches del 24 y del 31. Ok. Sí, porque te digo, aquí en Ciudad de México, sí venden pavo, pero como que el pavo es más bien consumido por personas
que son de una clase social alta, es decir, donde son zonas como residenciales, incluso zonas, por ejemplo, donde vive el presidente de la República, ¿no? O bien dentro de como de reuniones muy, como muy diplomáticas, se acostumbra a dar pavo, pero en lo personal, bueno, digo, yo no soy de clase muy alta, pero me refiero a que no es como tal tan prioritario el pavo, aunque entendemos que en otros lados sí es como, sí, debe de haber pavo o si no, no es cena de Navidad. Ujú. ¿Y Sí, no yo te creo que incómodo? Ujú, las sí, sí, sí. tradiciones de cada quien, ¿no? Te digo, particularmente, no sé en el resto, pero al menos en mi casa, que es la de ustedes, Ujú. Gracias. la cena de Navidad es sí o sí, o sea, pueden haber otras cosas, pueden traer otras cosas de cenar, pero el pavo tiene que estar sí o sí. Ok, ok. Said, díganos. Sí, creo que aquí en México, y lo que decía usted, pensé que iba a mencionar algo de eso, en el centro de la República, este, había una tradición ancestral donde se comía pavo, y ya Ujú, posteriormente ya fue como que ir adquiriendo el tema más anglosajón, inglés y gringos, ¿no? Que también ujú. braban, como decía usted, en las reuniones pues de mucha etiqueta el consumir ese tipo de alimentos como algo más elegante. Pero aquí en México sí lo teníamos, bueno, sobre todo ustedes del centro, Ujú. como algo de los antepasados, así en una celebración precisamente que se hacían en estas fechas invernales Exactamente. ¿Tú de dónde eres, Said? del puerto de Veracruz, pero vivo en Poza Ah, Rica, que es un poquito ok. Muy bien. Y por ejemplo, en el Año Nuevo, ¿cuáles son como las tradiciones? Porque aquí en Ciudad de México, el Año Nuevo es tomar una piñata, romperla, porque se supone que la tradición indica que es porque estás terminando con todos los problemas, resentimientos, enojos del año anterior. Ok, aquí es el famoso viejo, se hace un muñeco de periódico, Ujú. trapo, y se rellena con cohetes de varios tipos, cañones, todo eso. Ajá, Se le da la forma como de un humano y se le pone ropa. Por ejemplo, en esta zona petrolera ajá, le ponen, no sé, un overol de compañía, de Pemex o un traje de Pemex y o de campesino, un sombrero, una camisa. ujú. Se cuelga así como en un asta, y desde ahí se quema. Entonces, obviamente empieza la cuetiza y todo, y es Ujú. como decirle, o sea, ponen el viejo, se empieza a quemar y ponen las golondrinas. Entonces, como ya Oh, ya veo. eh, Wow, interesante. Ese sí no lo había escuchado. sí, pues Sí, es medio perdón. riesgosillo, ¿no? Por los cohetes, pero Ujú. sí, pues la gente hasta llora. Ok. Sí, ahí para complementar un poco lo que decías ahí, sí, en el sureste, antes ya ve que salen los de la rama y tal, pues acá también sacan a Ujú. bailar al viejo, a pasear en la calle para ir recogiendo dinero, para después Mm. comprar los cohetes, rellenarlos y en algunos sitios lo cuelgan, en el caso por la casa de mis papás, lo ponen a media calle y se juntan los vecinos y se le prende lumbre, ¿no? Y después de que termina, porque es eso, es lo mismo, representa quemar todo lo malo que pasó durante el año y recibir el año nuevo, pues eso, ¿no? Con una mayor, con mayores esperanzas. Y después de eso, pues se da el abrazo, ¿no? Al momento que ya es las 12 de la noche. Ok. Yo he visto, por ejemplo, pero en algunas partes de aquí de la ciudad, donde se quema todo lo que, por ejemplo, ropa vieja u objetos que dicen, no, pues este ya ni lo necesito y se quema. Aquí, por lo que una vez yo pregunté, me decían los de aquella región que era como quemar todo lo que no te había servido en ese año o que querías olvidar o era algo simbólico y por eso lo quemaban. Pero noten cómo
es una idea en el cual no tiene sustento en que sí realmente te va a ir bien en el año. Eso, aclaro, depende mucho de nuestra situación actitudinal, pero no el hecho de que quememos algo, sin embargo, lo seguimos preservando. Pero noten cómo todo está relacionado a la misma parte de cómo se origina el conocimiento. Es También como lo de las maletas, ¿no, profe? Lo Ah, de las exactamente, maletas que que dicen que ponerlas en la si puerta para que tengas viajes todo el año, ¿no? Es decir, ustedes nada más es ponerlas porque aquí en la Ciudad de México es en el momento en el Salir. que están las campanadas de que estás haciendo Eso, el conteo de regreso, tienes que ir a la calle con tu maleta, darte eso, una... salir. Ajá, exactamente. Ujú. Eso, salir, o salir de la casa con las maletas y ya, ¿no? Exacto. Y los calzones que no se les olviden el rojo para que tengan. Ah, es el amor, ¿no? El amarillo Eso, para el dinero. eso. Ok, muy bien. ¿Dudas? No, profe. Ok, No, profe. bueno, vamos entonces con la esencia del conocimiento. Es decir, ya nosotros vimos la clase anterior, empezamos a ver la parte relacionada a la posibilidad del conocimiento. Es decir, ¿por qué es posible? ¿Qué es lo que lo determina? Bueno, pues dijimos el dogmatismo, el escepticismo, el relativismo y el criticismo. ¿Cómo se origina? Racionalismo, empirismo, es decir, racionalismo utilizando nuestro razonamiento. El empirismo es a través de la experiencia, pero este como que es muy ambiguo, puesto que a veces el hecho de tener una mala experiencia nos hace tener una mala opinión del mismo, pero entra en su lugar el intelectualismo cuando nos dicen, ok, de acuerdo, está bien, puedes basarte en las experiencias, pero también debes de basarte en que la experiencia no va a ser la misma para todos. Que es, por ejemplo, como cuando antes los profesores decían, si a mí me costó trabajo entender un tema, yo también se los voy a hacer a ellos que les cueste trabajo entenderlo, que era como una de las filosofías antiguas de la educación, que era lo que le llamaban coloquialmente la letra con sangre entra, lo cual ahora sabemos con las directrices que tiene la misma educación, no puede ser de esa manera, porque ahora se toma al estudiante ya no como un receptor del conocimiento, sino como alguien que es humano y que debemos, no digo de entenderlo, bueno, no, la palabra no es entenderlo, sino que solaparlo, por decirlo así, en todo lo que hace, sino el decir, ok, de acuerdo, tienes tal situación, busquemos una solución, pero bajo un supuesto tal, ¿no? Y bueno, el apriorismo, que como les decía, es una manera en cómo se origina, es decir, a través de ciertas ideas que no se tiene una evidencia, pero se toma como verdadera. Ahora, cuando se combinan estas dos partes de la posibilidad y en conjunto con el origen, tenemos una esencia, es decir, cómo va ligado nuestro conocimiento. El primero que tenemos es el objetivismo. Entonces, el objetivismo, como bien su nombre lo indica, es ser objetivos con respecto al conocimiento. ¿A qué me refiero con esta parte del objetivismo? Bueno, me refiero a que si bien es cierto, podemos tener puntos de vista diferentes, tenemos que ser objetivos en el momento de transmitir la información. Es decir, ahorita hablábamos, por ejemplo, de las tradiciones que se manejan el 25 y el 31. Uno, por ejemplo, de pronto César pudo decirme, pero qué locos en romper una piñata. Quizás sí, ¿no? Quizás yo pueda decir, no, pero ¿qué cosas con ustedes de quemar un muñeco? Pero al final, como tratamos de respetar las distintas tradiciones que se tienen en ciertas regiones, es a lo que da origen al objetivismo. Es decir, sabemos que el conocimiento es el mismo, es decir, estamos ahorita hablando de cómo se despide el año, tenemos ideas diferentes. ¿Por qué? Porque al final la diversificación nos obliga a que se tengan una postura A y una postura B, pero las respetamos como tal. En ello se basa el objetivismo, es decir, siendo objetivos, el respetar el punto de vista del otro, que eso, aclaro, les va a servir en situaciones ya laborales, porque sabemos, y bueno, yo sé que la mayoría de ustedes trabajan, a veces tienen que lidiar con personas que o son muy cerradas o son muy abiertas. Entonces, a veces como que las personalidades chocan y evidentemente tenemos que ser más diplomáticos y es ahí donde entra el juego el objetivismo. ¿Dudas hasta aquí?
Entonces, ojo, objetivismo se refiere a entender el cómo se puede dar el conocimiento y el respetarlo dependiendo del punto de vista. Ujú. ¿Dudas? profe. Ok, perfecto. Bien, el siguiente es, por ejemplo, y ojo, aquí como tal no es sí es una imagen, pero aquí voy a abrir un debate. Tenemos el realismo. El realismo como tal se basa, a ver, por ejemplo, ¿qué ven ustedes en esta imagen? Un florero. Un florero. Por ejemplo, ¿qué te origina esa imagen? Pues me hace pensar como en una casa, una sala. Ujú. ¿Alguien También más? podría ser un Ajá, cuadro o una fotografía de un florero, exactamente, ajá, así como para es que se pone, a veces lo ponen ya sea en las mesas, perdón, en las salas o en las cocinas, para ajá. adorno. O ya ven que luego están así los calendarios. Ah, sí, también. Ujú. También. Ok, a ver. ¿Qué les dice ahora esta imagen? ¿Qué les indicaría? No sé, yo lo que veo es como una cola de barcos, ¿no? Un barco detrás de otro, imágenes de barcos siguiéndose, Exactamente. Ahora, ¿eso es posible? ¿no? Así Nos contempla, indicaría más como que estamos en un sueño, ¿no? claro, con esa perfección es imposible. Sí. Ujú. O bien, esto nos podría indicar que es como que esconde algo en particular, como que es un mensaje. Ahora, ¿qué piensan de la siguiente imagen? Yo veo desesperación, no sé ustedes. Ansiedad, Ansiedad, por ejemplo, ajá. Asombro. Bueno, ujú. Ok. Asombro, humor. ajá. Humor. Justamente eso es el realismo. El realismo es la interpretación que nosotros damos, ya sea un texto, ya sea una imagen, ya sea lo que escuchamos, y vemos realismo, sí, es realmente lo que significa, pero basándose en la perspectiva de cada uno de ustedes, acorde a todo lo que ya saben en cómo se da origen el conocimiento, así como la posibilidad que tienen para dicho conocimiento. Quizás para alguien de pronto que dice, no, que vamos a suponer, yo soy muy religioso, esta imagen, ¿cómo puede ser de desesperación? ¿Quién puede estar desesperado si la vida es tan bella? Entonces, quizás esta imagen puede hasta cierto punto incomodar, porque es algo que va en contra de tanto el origen y la posibilidad que tenemos del conocimiento. Por el contrario, esta imagen nos puede resultar mucho más calmada, mucho más tranquila, como que estamos en un lugar calmo, algo donde puedo sentir mucha relajación, o bien este nos puede indicar que estamos como en un sueño, es decir, nos enfatiza en dónde debemos estar o en qué situaciones podemos manejarlo. Eso es en sí el realismo. ¿Dudas? ¿Vamos todos bien con la definición del realismo? Sí, profe. Ok, Sí, todo bien. ok, perfecto.
Y bueno, tenemos nuestro último que lo voy a poner en una imagen, que es el idealismo. Bueno, ¿qué va a ser el idealismo? Bueno, pues el idealismo va a ser que nosotros, a partir de todo el conocimiento que tenemos, podemos también todavía seguir aprendiendo basándonos en otras cosas. Por eso, aquí aclaro, las imágenes, bueno, la imagen como tal se da en que seguimos perfeccionando el mismo conocimiento. Es decir, todavía no estamos cerrados, estamos abiertos a aprender cualquier cosa. Y aquí bueno, este dibujo en particular me gustó porque está como que tratando de abrir el ojo, es decir, nos está diciendo que tenemos mucho más perspectiva hacia otras temáticas y aprendemos a respetar las opiniones de otros, ¿vale? Es decir, el idealismo es como lo que se considera lo apropiado para entender a los otros y entender qué es lo que está pasando. Ahora, esta parte de la esencia del conocimiento es sumamente importante con respecto al idealismo, porque es la idea que siguen muchos de los gobernantes y o reyes que todavía tenemos. Por ejemplo, no crean que fue una casualidad que de pronto existiera la princesa Diana. No crean que fue nada más porque alguien dijo que sí, que sea la princesa del pueblo. Y como muchos la seguían a pesar de que ni la conocían. Y muchos lamentaron su muerte. Entonces, se va basando en cómo vamos alimentando las ideas. Pero bueno, tengo menos de un minuto. Vamos a ir a nuestro segundo y último receso. Y cuando regresemos voy a dar el cronograma y lo que me falta de matemáticas avanzadas, ¿vale? Ahorita nos vemos. Vale, profe. Ok.